nombre es Michelle Rodríguez y nos encontramos transmitiendo en vivo desde Brújula Mundial. Y para comenzar les haré una pregunta. Si te dijeran que tú y toda tu familia está destinada a pagar por los próximos 50 años altos intereses por algo que ocurrió antes de que ustedes nacieran, ¿qué pensarían? Así es, señores. El día de hoy hablaremos sobre el FOBAPROA, es decir, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que con apenas 4 años de edad se convirtió en un villano, al ser pieza esencial para resolver la crisis financiera de los empresarios, que llevó al suicidio y a familias a perderlo todo. Así que para entender más del FOBAPROA, nuestras compañeras Samantha y Alondra tienen preparado un reportaje. Muy buenos días, Michelle, y a toda nuestra audiencia. Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos en nuestra sección La Voz de la Ciudadanía para indagar acerca del FOBAPROA y lo que opinan los ciudadanos acerca de este. Pero primero repasemos un poco acerca de ¿qué es el FOBAPROA? En respuesta a esta pregunta es necesario volver unos años atrás en la historia de nuestro país, ya que fue creado en 1990 como un esquema que estaba diseñado para funcionar como un seguro para los depósitos bancarios de los ahorradores, pero tras el error de diciembre de 1994 tuvo que ser utilizado por el gobierno entonces encabezado por Ernesto Zedillo para devolverle solvencia a los bancos y de esta forma proteger el ahorro de los clientes cuando diversas instituciones financieras se declararon en quiebra. Fue tal la insolvencia de los bancos durante la crisis de 1994 que el FOBAPROA terminó absorbiendo su cartera vencida en los siguientes años, hasta acumular una deuda de 552.300 millones de pesos, equivalentes al 11% del tamaño de la economía de toda la población mexicana de ese entonces, por lo cual tuvo que ser convertida a deuda pública en 1999 y que hasta el día de hoy la ciudadanía continúa pagando con sus impuestos. Su declaración ha sido uno de los acontecimientos políticos y financieros más escandalosos, ya que el poder ha salvado su mal manejo a costa de los mexicanos. Pero mejor, vamos a escuchar la opinión de los ciudadanos. Aquí nos encontramos con Sofía Rivero, una ciudadana que dará su punto de vista. Hola, sí, claro, bueno, en mi opinión el FOBAPROA fue de gran ayuda ya que en los 90 los mexicanos pasábamos por una gran crisis económica y en ese entonces creo que fue la mejor opción, que aunque causó una deuda multimillonaria, no podíamos dejar quebrar nuestro sistema financiero económico. Muchas gracias por su opinión, Sofía. Tenga lindo día. Ahora vamos con mi compañera Alondra, quien encontró otra opinión al respecto. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren de la mejor manera. Como bien dijo mi compañera Samantha, nos encontramos con Ivonne, quien nos otorgará su punto de vista ante este hecho. Señorita Ivonne, ¿nos podría dar su punto de vista acerca del FOBAPROA? A mi parecer considero que este programa estuvo mal planteado, dirigido y organizado, ya que generó más deudas al país, debido a que no se cumplió con la función que se tenía. Esto lo digo porque tengo entendido que los mexicanos seguimos pagando 43 millones de pesos al año debido a una deuda que se generó hace más de 2 décadas. Como van las cosas en el país, eso no va a cambiar. Este es un asunto que claramente nos afecta drásticamente a todos como país. Muchas gracias, Ivonne, por su opinión acerca del FOBAPROA. Consideramos que es necesario explorar un poco más acerca de lo que ocurrió. Así que les presentaré parte de lo que fue el error que México no debía cometer. Podemos asegurar que el costo total del FOBAPROA fue del 14.5% del PIB del país. Fue probablemente el costo más alto que jamás ha pagado algún país por una crisis similar. Este era el escenario tras el error de diciembre, que no dejaba mucho más opciones que un FOBAPROA. La mayoría de los deudores de la banca no podían pagar sus créditos, porque el costo de estos se multiplicó en promedio de 5 veces al original. El FOBAPROA es y será uno de los temas más polémicos de la historia financiera del país. Está siendo un gran programa. Datos muy interesantes que estamos escuchando en estos momentos. Pero aún falta lo mejor, ya que contamos con la presencia de 3 importantes personalidades a nuestra sección Mi Opinión Cuenta, que nos ayudarán a comprender las repercusiones que ha dejado el FOBAPROA. Así que no se vayan y continuamos. Bienvenidos sean todos. Para comenzar, me gustaría hacerle algunas preguntas al señor Aricoy, quien se encuentra dentro del ámbito político.
Mi primera pregunta es, ¿de qué manera afecta el FOBAPROA en el ámbito político? En el ámbito político existieron múltiples problemáticas, sin embargo fue la peor pérdida que surgió en ese entonces, con la aprobación de ocupar ese dinero del FOBAPROA para el rescate de instituciones financieras, puesto que visto que en México, como una de las decisiones más desastrosas de la historia política nacional, que costó un rescate aproximadamente del 14% del Producto Interno Bruto del país. Bien, ahora mi segunda pregunta. ¿Qué términos negociaron para implementar el FOBAPROA? Al descubrir esos fraudes y problemas surgidos, del gobierno intentó una negociación con nosotros los partidos, con el PRI un negocio del 70% del FOBAPROA. Se convirtió en una deuda política y pospuso discutir un esquema de apoyo de deudores medianos. Estructuró ese programa con un apoyo del 60-45% aproximadamente. Los hipotecarios complementando los beneficios del sector agropecuario. Para finalizar, ¿a usted le dieron la opción de elegir o opinar acerca del FOBAPROA? Claro que nos dieron esa facilidad o opinar sobre ese rescate. Estuvimos en un total de acuerdo del FOBAPROA. Gracias por la información. Pasemos con nuestra segunda invitada, señorita Montserrat. La pregunta, ¿qué puede decirnos sobre la estabilidad empresarial a consecuencia del FOBAPROA? El FOBAPROA benefició a 310 multimillonarios empresarios mexicanos que recibieron unos 11.229 millones de dólares, según datos proporcionados del PRD. Sin embargo, creo que estamos de acuerdo que hay mucha desigualdad, pero lo principal es no rescatar empresas, sino apoyar a los trabajadores. Debemos de admitir que tenemos una crisis inédita, pero lo más importante es cómo salir de esto, ya que se está ignorando y es la única forma de ser solidarios. Gracias a los dos por haber respondido las preguntas. Pasemos con Sam, que nos espera con una última entrevista. Muy bien, ahora dirigiré mis preguntas hacia la señorita Stephanie. Mi primera pregunta es si nos podría explicar qué diferencia hay entre lo que fue el FOBAPROA y lo que es ahora el IPAP. El IPAP, como bien se sabe, es el heredero del infortunado FOBAPROA, el antiguo Fondo Bancario de Protección de Ahorro, que acabó recibiendo toda la carga del muy discutido y muy poco transparente rescate de los bancos comerciales aplicados por el gobierno de Ernesto Zedillo. El IPAP es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, creado mediante la ley respectiva que se publicó en el Diario Oficial el 19 de enero de 1999. Sus principales objetivos son tres: establecer un sistema de protección de ahorro bancario, concluir los procesos de saneamiento de las instituciones bancarias y administrar y vender los bienes que quedaron a su cargo por la intervención que el gobierno hizo en los bancos y obtener para ello el mayor valor posible. ¿Me podría decir usted cómo describiría la situación del país a partir del FOBAPROA en la actualidad? Doloroso, indispensable, pero también como un éxito. Doloroso porque este proceso derivó en la entrada de los bancos extranjeros y porque además el sistema financiero perdió 14 bancos. Indispensable porque no salvar el sistema bancario hubiera prolongadose la crisis económica. Y exitoso porque se le da a la credibilidad al sistema bancario al crear un seguro de depósitos que protege los ahorros de los mexicanos. ¿Cree usted que México está libre de un nuevo rescate bancario? El rescate y los años que siguieron han hecho que la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tomen medidas, como elevar el capital de los bancos, para evitar una crisis proveniente del sistema financiero. A pesar de ello, México no está exento de un nuevo rescate a la banca, pero para ello sirve la historia económica, para no cometer los mismos errores. Muchas gracias por su aportación a todos los invitados y a todos ustedes por habernos acompañado aquí en su sección favorita, Mi Opinión Cuenta. Volvamos con Michelle, hasta luego. ¡Wow! Ha sido un programa súper informativo. Algunos desacuerdos, pero al final su opinión es la que nos interesa. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Me despido no sin antes recordarle que el día de mañana tenemos una cita en esta su casa, Brújula Mundial. Recuerde, a la misma hora y por el mismo canal. ¡Hasta luego!